Buen día, hoy vamos a hablarles del nervio vestíbulo-coclear, también conocido como el octavo par craneal. Mi grupo está conformado por Cristian López, Daniela Morales, Valentina Cárdenas, Germán Hernández y Samari Galeano. Bueno, en efecto vamos a hablar del nervio vestíbulo coclear. Bueno, a este nervio, que pueden ver en pantalla, es el nervio vestíbulo coclear. A este nervio se le atribuyen dos funciones principales. La primera es mantener el equilibrio del cuerpo y la segunda es pues la función auditiva. Entonces el fragmento vestibular, que es el que vemos aquí en pantalla, es el encargado de mantener la estabilidad del cuerpo, o sea, el equilibrio, y el fragmento coclear es el encargado de la función auditiva. Bueno, entonces en un primer momento vamos a hablar de la porción auditiva, que está pues dada o inervada por el nervio coclear. Y bueno, como había dicho hace un momento, el nervio coclear es el encargado de transportar impulsos nerviosos relacionados con el sonido desde el órgano de Corti hasta la cóclea. Ahora, las fibras del nervio coclear son las prolongaciones centrales de células nerviosas localizadas en el ganglio espiral de la cóclea. Este ganglio es el núcleo de origen del nervio coclear. Aquí existen dos tipos de neuronas, las tipo 1 y las tipo 2. El 95% de las neuronas son tipo 1. Las tipo 1 son aquellas que hacen sinapsis con una o dos células ciliadas internas, y en una célula ciliada interna pueden llegar a converger hasta 20 neuronas aferentes. Y bueno, también están las tipo 2, que son aquellas que poseen procesos periféricos que se distribuyen ampliamente y hacen sinapsis con más de 10 células ciliadas externas. Bueno, las neuronas ubicadas en el ganglio espiral son bipolares, es decir, tienen dos expansiones. Ambas expansiones poseen vaina de mielina en la época adulta, vaina que cesa en la prolongación ascendente, cerca del paraje en que asalta la membrana basilar. Bueno, entonces ya que se habla de la mielina, también es importante hablar de los nodos de Ranvier. Los nodos de Ranvier son interrupciones de la vaina de mielina a lo largo de la longitud del axón, como podemos ver en la imagen. Estas interrupciones de mielina son los nodos de Ranvier. Son pequeños espacios que exponen a la membrana del axón al líquido extracelular y hacen que la transmisión de los impulsos nerviosos resulte más rápida. Bueno, las dos expansiones de las neuronas bipolares del ganglio espiral que había mencionado hace un momento afectan casi igual espesor. Sin embargo, no todas las expansiones ascendentes llegan al epitelio terminal. Algunas se bifurcan para acabar en tramos más altos del órgano de Corti o en células ciliadas separadas por grande distancia. Las ramas periféricas de las células bipolares del ganglio espiral marchan irradiando por entre las dos hojas de la lámina espiral ósea, ganan después la membrana basilar e ingresan finalmente en el órgano de Corti. De estas ramas periféricas, la gran mayoría ganan el epitelio y se terminan por debajo de las células ciliadas. Sin embargo, otras menos numerosas, antes de arborizarse al igual que las otras, siguen un curso espiral variable por entre las células de Deiters. Ahora, en cuanto a las expansiones centrales, estas se agrupan en fascículos que luego se ensamblan en un cordón único, lo cual vendría siendo pues el nervio coclear propiamente dicho. Bueno, los axones de las neuronas del ganglio espiral salen de la cóclea por su base y en unión con los del nervio vestibular constituyen el octavo par. Este par craneal, o sea, el vestíbulo coclear, pasa por el conducto auditivo interno, llega a la fosa craneal posterior y penetra en la superficie anterior del tronco cerebral, en el borde inferior del puente. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver el nervio vestíbulo coclear. La transducción mecanoeléctrica del octavo par craneal. La fisiología del nervio vestíbulo coclear puede explicarse bastante bien a través del proceso de transducción mecanoeléctrica. El proceso de transducción mecanoeléctrica es el proceso mediante el cual se lleva a cabo la conversión de la energía acústica, que es la energía que proviene del sonido que nosotros escuchamos, llámese voz, llámese un diálogo normal, llámese ruido, lo que sea. Este sonido va a convertirse en energía potencial eléctrico.
Esta energía de potencial eléctrico, que no es otra cosa que electricidad, va a transportarse a través de la fibra nerviosa de la porción auditiva del octavo par craneal y va a ser dirigida hasta las áreas de la corteza auditiva que están destinadas para el procesamiento y para, digamos que todo el trato pues del sonido. Estas áreas son entonces la corteza auditiva primaria, que se ubica en el lóbulo temporal, más o menos sobre el giro de Helch, en lo que Brodmann describió como el área 41 y el área 42. También llegará entonces esta energía pues a la corteza auditiva secundaria, que se ubica también en el lóbulo temporal, aquí abajito de la corteza auditiva primaria, en el área 22 de Brodmann. La transducción mecanoeléctrica entonces va a tener lugar precisamente en la cóclea. La cóclea, entonces, como podemos recordar, se ubicará en el hueso temporal. Hablemos un poquitico de cómo es la anatomía y cómo es la disposición de la cóclea. En la cóclea nos vamos a encontrar entonces en la parte superior, con la rampa vestibular. En la parte inferior, con la rampa timpánica. En el costado derecho nos encontramos con el conducto coclear y en medio de estas tres nos encontramos con el órgano de Corti, que va a tener abajo entonces la membrana basilar, va a tener las células ciliadas y va a tener arriba la membrana tectoria. Particularmente la transducción mecanoeléctrica tiene lugar en el conducto coclear y la rampa timpánica, porque es pues en donde está más inmediatamente situado el órgano de Corti. Volvamos entonces a ver un poquitico aquí la rampa vestibular, la rampa timpánica, el conducto coclear y el órgano de Corti. ¿Me pasé? Ok, listo. En el conducto coclear vamos a encontrarnos un líquido que va a recibir el nombre de endolinfa. La endolinfa, entre otras cosas, tiene una concentración elevada de potasio, ¿vale? La rampa timpánica, en cambio, va a tener otro líquido que recibe el nombre perilinfa. Entonces, endolinfa que está dentro, ¿sí? Perilinfa, pues que está afuera. También, entre otras cosas, nuestra perilinfa va a tener una concentración elevada de sodio. Esto es importante para lo que va a venir después en el proceso de transducción mecanoeléctrica. Entonces, bien, aquí vamos a hacer un poquito de zoom en lo que sería el órgano de Corti. Aquí ya lo tenemos, entonces recordemos la membrana basilar, ¿sí? Y la membrana tectoria por encima. Pensemos que es como un pequeño sándwich, ¿no? Entonces el pan de arriba, el pan de abajo y en medio vamos a tener las células ciliadas. Entonces las células ciliadas internas, que son esta capa de acá abajo, van a ser, pongámosle que el queso, pues, y las células ciliadas externas que van a ser nuestro jamón, digamos. ¿Qué es importante de acá? Es importante ver dos cosas, recordar antes de todo. Aquí tenemos delimitadas con estas líneas punteadas azules lo que sería entonces el conducto coclear, que estaría en la parte lateral y en la parte superior de lo que sería el órgano de Corti. Como dijimos antes, una elevada concentración de potasio. Y en la parte inferior, punteado en verde, tenemos la rampa timpánica. Y como dijimos, una elevada concentración de sodio. Cuando se vaya la barrita vamos a poder verlo mucho mejor. Entonces, bueno, nuestras células ciliadas, que es acá lo importante, van a tener en la porción apical, las células ciliadas externas tienen en la porción apical unas cositas que son estereocilios. Los estereocilios son pelitos, pongámosle, que se van a organizar en haces de cilios. En la parte inferior, entonces, nuestra célula ciliada externa va a tener unos canales de calcio y más abajo va a tener unas vesículas sinápticas que están ahí pegaditas a la célula. Entonces, volvamos nuevamente, membrana tectoria, membrana basilar, células ciliadas internas, células ciliadas externas, haces de cilios y vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas van a conectar con las fibras nerviosas de la porción auditiva del octavo par.
Ok, aquí viene una parte importante. Recordemos entonces que abajo de la porción de la membrana basilar nos encontramos con la perilinfa. La perilinfa es un líquido que está en constante movimiento. El constante movimiento de la perilinfa va a desplazar a la membrana basilar y el desplazamiento que tiene la membrana basilar a su vez va a desplazar a las células ciliadas internas y externas. En medio de este desplazamiento, lo que va a ocurrir es que nuestros haces de cilios van a penetrar en la membrana tectoria. Esto es muy importante entonces. El líquido le pega a la membrana ascienden las células y los estereocilios se van a inyectar en la membrana tectoria. Cuando ocurre esta perturbación, cuando ocurre esta inyección del estereocilio en la membrana tectoria, lo que va a ocurrir es que se van a abrir unos canales en los estereocilios. ¿Y qué van a hacer estos canales? Estos canales van a permitir que el potasio que se encuentra en la endolinfa del conducto coclear ingrese, ¿sí?, entre y penetre en nuestra célula ciliar externa. Este cambio que va a ocurrir nos va a dar como resultado una despolarización o una excitación, como se pone acá. Esta excitación a su vez va a generarnos una liberación de calcio y la liberación de calcio nos va a abrir unos canales de calcio que se encuentran aquí en la parte inferior de la célula ciliar externa. Cuando se abren los canales de calcio, las vesículas sinápticas van a pegarse, van a adherirse a la membrana de la célula. Esta adhesión de la membrana va a permitir que se libere un neurotransmisor. Y lo que va a hacer este neurotransmisor nuevamente es que va a despolarizar la fibra nerviosa, haciendo que el impulso eléctrico viaje a través del axón hasta las zonas de la corteza que habíamos dicho. Entonces, nuestros canales de calcio, las vesículas y por acá va a estar pasando la electricidad. Entonces, bien, hablemos un poquitico de cómo es este proceso de la transmisión eléctrica de la fibra, o no, más bien de la transmisión eléctrica a través de la fibra. Para eso vamos a hablar de lo que son las fibras mielínicas, las neuronas. Recordemos un poquito cómo es la estructura de la neurona, el cuerpo neuronal, el axón, y aquí en la parte de abajo nos encontramos con las dendritas. Esta es la figura típica, ¿no?, en donde nos encontramos con las vainas de mielina. Las vainas de mielina y los nódulos de Rambier. Y ahorita abordamos un poquitico más este tema. Entonces, las neuronas tienen la capacidad de comunicarse de forma rápida y precisa con otras células distantes. Es justamente ese el atractivo de las neuronas. La capacidad de tener una conducción tan veloz, tan rápida y tan precisa es lo que hace que en últimas nosotros podamos atender a todas las actividades de alta demanda cognitiva que realizamos a diario, y realmente todo lo que hacemos es gracias a esta veloz conducción. Ahora bien, ¿cómo se forma la mielina? Bueno, importante decir que esta veloz conducción tiene como único responsable a la mielina. ¿Y cómo se forma entonces? Hablemos de dos tipos de mielina o dos tipos de formación de mielina que puede ocurrir. Una que se da en el sistema nervioso central, que sería la mielinización de los tractos nerviosos, la materia blanca cerebral, y la que se da en el sistema nervioso periférico, que es la que correspondería entonces a los nervios raquídeos y a los pares craneales. En nuestro sistema nervioso central, abordémoslo un poquitico, vamos a hablar de oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son células de sostén o células gliales, también llamadas, que se encargan de crear mielina en el sistema nervioso central. Ellos son los que mielinizan nuestros tractos nerviosos o los fascículos, que también se llaman. Un dato de acá es que cada oligodendrocito puede dotar de mielina cerca de 60 fibras nerviosas. Y en la imagen que tenemos vemos cómo es que nuestro oligodendrocito empieza a enrollarse en el axón. Ahora bien, lo que nos interesa un poquitico más, las células de Schwann. Las células de Schwann son otro tipo de células gliales, pero que se encuentran en el sistema nervioso periférico y son las que nos van a enrollar con mielina los axones de nuestros nervios raquídeos y los pares craneales. Dato importante entonces, cada célula de Schwann dota a una sola fibra, una única fibra. Entonces, bien, aquí tenemos nuevamente nuestra neurona.
y hablemos de lo que es un nodo de Rambier, también llamado muchas veces nódulos de Rambier. El nódulo de Rambier no es más que un área libre del axón, es decir, que no tiene mielina. Entonces las células de Schwann enrollan un pedacito, dejan un pedazo libre y enrollan otro pedacito. Estos nódulos de Rambier nos dejan ver lo que sería la membrana plasmática del axón, o lo que es llamado también un mesoaxón, pues. La mielina se empieza a formar desde antes del nacimiento, empieza a formarse pues bastante rápido en nuestro proceso de gestación y va a terminar de formarse en el primer año de edad. Obviamente estos son datos muy aproximados, dado que digamos que el comportamiento neuronal tiene cabida también en etapas mucho más entradas de la vida, llámese adolescencia, adultez, vemos que siempre está en constante renovación. Sin embargo, este es como el aproximado que se da. ¿Y cómo empieza? Entonces, empezamos nosotros con nuestra célula de Schwann enrollándose en la porción lateral del axón. Esta es la primera etapa. Luego empieza una etapa que es la etapa del mesoaxón, que es cuando la célula de Schwann ya se está enrollando en la parte inferior y en la parte superior del axón. Y continuará entonces a enrollarse en sentido horario y no horario, eso es bastante variable, hasta que termina de recubrir con bastantes capas nuestro axón. Demos entonces algunos datos sobre la mielina. El primero y el más importante, es que la mielina está formada por material lipoproteico, es decir, es grasa. La mielina es grasa. Las vainas de mielina pueden medir de 0,5 milímetros a 1 milímetro de longitud, es una distancia bastante corta. Y pues hay muchas vainas de mielina en cada axón, ¿no? Las vainas de mielina están constituidas por láminas de mielina entre 13 nanómetros y 18 nanómetros de grosor. Estas láminas se apilan una contra otra para formar todo lo que será la vaina de mielina. Hay alrededor de unas 60 láminas de mielina por cada vaina de mielina. Bueno, hablemos entonces de cómo es la conducción axónica, y para eso tenemos que hacer una diferenciación. La conducción axónica puede darse de dos maneras, también se llama conducción eléctrica o conducción del potencial eléctrico en las fibras nerviosas. Se da de dos maneras, y es una primera manera que es en las fibras amielínicas, las fibras que no están mielinizadas, porque hay fibras que no se mielinizan, y en las fibras mielínicas. Como nuestras fibras de los nervios craneales están mielinizadas, vamos a hablar de la conducción en fibras mielinizadas o lo que se llama conducción saltatoria. ¿Por qué recibe el nombre de conducción saltatoria? Entonces, esto no pongamos esta. Bueno, como podemos ver, y como habíamos dicho anteriormente, las vainas de mielina se van a ubicar de a poquito, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos una vaina de mielina, un espacio libre, una vaina de mielina y otro espacio libre. Hablemos de cómo es el ambiente de la neurona y cómo es el ambiente cerebral un poquito. Pensemos entonces que la neurona va a ser negativa, ¿sí? Va a ser una neurona que va a tener en su mayoría iones negativos dentro. En cambio, el ambiente de la neurona tiene una concentración que es más positiva. Entonces, nuestro ion positivo por excelencia es el sodio y nuestro ion negativo va a ser el potasio. ¿Qué pasa? Cuando nuestra neurona es estimulada, va a abrir camino, ¿sí? Va a abrir camino, como lo que pasaba con la célula ciliada externa, para que entren iones positivos al interior de la neurona. Esto va a causar una despolarización. Cuando la despolarización es lo suficientemente fuerte, va a hacer que el potencial eléctrico que se desencadena por esta despolarización viaje a través de todo nuestro axón. Entonces pensemos que este potencial es un potencial electrotónico, y el potencial electrotónico va a ir perdiendo potencia, ¿sí? O sea, va a ir haciéndose más débil a medida que va atravesando el axón y a medida que va atravesando la neurona. Nuestras neuronas en general tienen una distancia, digamos, considerable, y hay una pérdida de energía que también es considerable. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo que decidieron inventarse? Pues se inventaron las vainas de mielina.
¿cierto? Las vainas de mielina vienen siendo acá el aislante del cable, ¿sí? Pensemos que esto es un cable y este es el aislante que va a ser de goma, de caucho, la misma cosa, en este caso es lipoproteico. ¿Y qué ocurre entonces? Este aislante lo que hace es que mientras esté puesto en el axón no va a haber despolarización. Va a viajar el impulso por acá y cuando llega un nódulo de Rambier, lo que va a hacer es que va a volver a despolarizarse y se va a recargar y va a seguir saltando. Como el potencial se va perdiendo a medida que va avanzando por el axón, lo que hacen los nódulos de Rambier, pensémoslo así, es que ¡pum!, lo vuelve a cargar, vuelve a despolarizar y vuelve a cargar nuestro potencial eléctrico para que siga saltando y llegue a otro nódulo de Rambier y ¡pum!, se siga cargando. Para que así cuando llegue a nuestras dendritas, pues llegue con la suficiente energía para poder provocar otra reacción en otra neurona. Es así como funciona entonces la transducción mecanoeléctrica, ¿sí? Y cómo funciona también entonces la conducción eléctrica a través de nuestra fibra auditiva del octavo par craneal. El octavo par no solamente se compone por la porción auditiva, sino también de una porción vestibular. Yo me encargaré de decirles la anatomía de esta porción. Ok, entonces, las estructuras que forman el saco, denominadas utrículo y sáculo, contienen unas zonas llamadas máculas y estas responden a la aceleración lineal. Como podemos ver, aquí está el utrículo y este es el sáculo. El utrículo se conecta con los conductos semicirculares superior, horizontal y posterior. En los enchantamientos de estos conductos hay ampollas donde se encuentran los receptores especializados. Las crestas, las cuales responden a la aceleración angular. Estas de acá son las crestas de cada canal semicircular. El vestíbulo recibe doble inervación. Unas fibras aferentes vestibulares procedentes de las neuronas bipolares, cuyos cuerpos están en los ganglios vestibulares, el ganglio vestibular principal o el ganglio de Scarpa. Y, y unas fibras eferentes procedentes del tallo cerebral. Ya en la siguiente diapositiva la mostraré. De hecho, la mostraré ya. Ok. Los axones aferentes se conectan con las células pilosas vestibulares, que son mecanorreceptores del laberinto. Estas son las células pilosas o células de las crestas, de las cuales mi compañera Valentina les va a hablar en un momento. La mácula contiene células pilosas dispuestas en diferentes direcciones. Esto hace que bajo ciertos movimientos se estimulen e inhiban y manden esta información al cerebelo y uno pueda entender que no está moviendo la cabeza de un lado al otro o, sí, o la está volteando. Ok, los núcleos vestibulares reciben información procedente de la médula espinal, del cerebelo, de la formación reticular y de los centros superiores. Este de acá es el núcleo vestibular. Bueno, los núcleos vestibulares. Estos núcleos también tienen proyecciones hacia la médula, hacia el motor, hacia el oculomotor común, hacia el cerebelo y hacia la formación reticular, como ya mencioné anteriormente, creo. Y cada nervio vestibular termina en la porción ipsilateral, de acá, del mismo lado, del núcleo vestibular y el núcleo flóculo-motor del cerebelo. Las fibras vienen de los canales semicirculares, perdón, las fibras que vienen de los canales semicirculares terminan en los núcleos vestibulares superior y medial, y se proyectan hacia los núcleos que controlan los movimientos oculares, como el oculomotor. Las fibras del utrículo y el sáculo terminan en los núcleos laterales, son estos de acá, y se proyectan hacia la médula espinal, dándonos un control total de nosotros cómo estamos parados en el mundo, prácticamente. Para la fisiología de la porción vestibular, iniciaremos hablando acerca de que las fibras vestibulares del octavo par se conforman por más de 5.000 células bipolares que se proyectan a partir de las ampollas de los conductos semicirculares y de las máculas de los órganos otolíticos. Estas estructuras proyectan sus fibras creando así una porción superior
del nervio, que correspondería al utrículo, al conducto semicircular superior y al conducto semicircular horizontal, y una inferior que corresponde al conducto semicircular posterior y al sáculo. En cuanto a la transcripción mecanoeléctrica que tiene lugar en las estructuras, hablaremos primero de los conductos semicirculares. Estos son sensibles a los cambios de la velocidad angular. Por lo tanto, cuando giramos la cabeza en un plano de uno de los canales, como lo hace la figura girándolo a la izquierda o hacia la derecha, la endolinfa sufre un ligero retraso respecto a la velocidad con que se mueve la cabeza. Este retraso se denomina corriente endolinfática de inercia y provoca que la cúpula gelatinosa, que cuenta con un peso similar al de la endolinfa, se desplace sobre la cresta y flexione los estereocilios en dirección al sinocilio. Y esto provoca mayores disparos, como lo podemos notar en las mismas figuras. Las máculas son sensibles a la gravedad y al cambio en la velocidad lineal. Las otoconias que se encuentran sobre la membrana otolítica provocan un estímulo constante que nos permite sentir la atracción gravitacional de la Tierra, pues la gravedad las atrae y flexiona los estereocilios. Por eso podemos notar que en la figura representando el estado de reposo también se reportan tasas de estímulos. Al mismo tiempo, ante cualquier aceleración en línea, como los movimientos de inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, provocan un pequeño retraso de la membrana respecto a la aceleración cefálica debido al peso, pues esto produce un retraso relativo que se llama fuerza de desillamiento, y así se consigue que los estereocilios se inclinen en dirección al sinocilio y se exciten. Eléctricamente, cuando los estereocilios de las células se inclinan en dirección al sinocilio, como vimos anteriormente, se producía excitación. Los canales dependientes de potasio permiten la entrada de iones. A su vez, este proceso de despolarización permite la apertura de canales de calcio para liberar neurotransmisores a la hendidura sináptica, donde se iniciará la propagación del impulso nervioso. En el estado de despolarización, la tasa de disparo aumenta a unos 180 disparos, como nos está indicando la gráfica. Mientras tanto, en la hiperpolarización, los canales de potasio dependientes de voltaje se hacen más permeables a sus iones y permiten el escape al espacio intersticial y fuera de la membrana. Por lo tanto, los impulsos descienden. Acá nos grafican 10 impulsos, por lo tanto se encuentra inhibido. Estas distribuciones que tienen las células en las fibras permiten percibir nuestro propio movimiento, velocidad y orientarnos gracias a las múltiples orientaciones que transmiten las células receptoras. Los tractos vestibuloespinales, estas proyecciones que tienen los núcleos vestibulares, tienen importantes contribuciones al movimiento y a actos reflejos como el reflejo vestibulo-ocular, en donde la información de los núcleos se proyecta a los núcleos oculomotores para llegar a los músculos oculomotores externos y provocar su contracción o inhibición, y así modular la posición ocular de acuerdo al plano estimulado, según los conductos semicirculares y las máculas. En este reflejo se ven importantemente involucradas también las fibras del fascículo longitudinal medial y las motoneuronas de los músculos extraoculares. De la misma manera, en el reflejo vestibuloespinal, los tractos vestibuloespinales medial y lateral intervienen hasta llegar a las motoneuronas en los cordones en el cordón anterior de la médula. De ahí se proyectarán hacia los músculos a las neuronas alfa y gamma, donde intervendrán en la bipedestación, en los giros corporales y en los saltos o desplazamientos, evitando la caída, por lo que se hace vital para la deambulación del individuo. El sistema eferente del sistema auditivo. Este básicamente está compuesto por el oligococlear, que es el que vemos aquí oscuro,
que, como lo indicaba, desde la oliva superior hasta la cóclea. Este haz está compuesto por dos tipos de neuronas. Por un lado están las neuronas mediales oligococleares, que se originan en el núcleo medial del cuerpo trapezoide y son neuronas mielinizadas. Sus axones son mielinizados. Y estas son contralaterales. Por otro lado, tenemos las neuronas oligococleares laterales. Estas neuronas tienen axones no mielinizados y son ipsolaterales, pero aunque sean ipsolaterales, estas cruzan dos veces. Por eso su efecto muchas veces tiene efecto en los dos oídos, pero más que todo en el oído en el cual, hacia el lado del que están. Hay que recordar conceptos como las fibras laterales y mediales. Estas se proyectan a diferentes células pilosas o células ciliadas. Las mediales decusan y van hacia las células ciliadas externas contralaterales. Y las fibras laterales son ipsolaterales, pero no van directamente a las células ciliadas. Van a la neurona tipo 1 del ganglio espiral o del nervio auditivo. Este se conecta con las células ciliadas internas y así es su medio de comunicación con las células ciliadas internas y ayuda a la transducción de las células ciliadas y se puede hablar con el reflejo estapedial. Aquí podemos observar de este lado izquierdo las neuronas mediales oligococleares, las cuales están en el núcleo medial del cuerpo trapezoide y proyectan sus axones uniendo hacia el lado contralateral, como vemos aquí el recorrido. Aquí se conectan con las células ciliadas externas. Esto tiene un efecto rápido y lento. Pero antes de hablar de esos dos efectos, vamos a hablar de, como habló mi compañera Valentina hace un momento, de la despolarización, lo regular y la hiperpolarización. ¿Qué es lo que hace aquí el axón? El axón tiene un neurotransmisor que el que más usa es acetilcolina, la cual hace que aumente el calcio y se libere potasio. Esto tiene una acción rápida y una lenta. Cuando aumenta calcio y se libera potasio, hay hiperpolarización. Esta hiperpolarización ayuda a que el oído o sea, estas células ciliadas externas, no detecten ruidos con frecuencias estables, sino que detecte ruidos con frecuencias inestables. Por eso es que el ruido ambiente se deja de sonar después de un momento y solo escuchamos el habla o ruidos externos, ya que estas frecuencias son variables. Esa sería la acción rápida. La acción lenta es cuando esta acetilcolina se queda por más tiempo y lo que hace es inhibir el ruido ambiente, porque no hay ninguna variación. Entonces es como en el silencio, inhibe el ruido ambiente para dejar descansar las células y el ruido externo. Ahora vamos con las células laterales oligococleares. Estas son ipsolaterales. Estas van hacia la cóclea del lado en el cual están. Esta fibra no llega directamente a las células ciliadas internas, sino que se conectan con neurona tipo 1 de ganglio espiral. Aquí, ¿qué es lo que hace? Este también tiene neurotransmisores, como la acetilcolina, pero no lo libera directamente
en las células ciliadas, sino que lo libera en el octavo par, en la neurona tipo 1. Entonces esto va a inhibir ciertos tipos de sonido. Hoy es tonotópica, o sea, se dirige directamente en la cóclea a sonidos específicos para que ya no tenga la misma reacción. Y ahora vamos a cómo se evalúa esto, cómo podemos evaluar la diferencia. Hay un examen, este examen se llama reflejo estapedial, se llama el examen. El examen hay dos diferentes, reflejo estapedial ipsolateral y contralateral. Vamos a y se necesita un elemento que es el impedenciómetro, que como lo pueden ver aquí está en color negro. Este mide la fuerza o la presión que ejerce el músculo tensor del tímpano y estapedio. Ya les voy a explicar por qué sucede esto. Iniciemos por el reflejo estapedial contralateral. Aquí se libera un ruido por el oído contrario al cual vamos a evaluar. O sea, si vamos a evaluar el oído derecho, entonces el sonido se introduce por el oído izquierdo y el impedenciómetro se coloca en el oído derecho, por lo que sabemos que es contralateral. Y lo que hace es que, digamos, entra el sonido, hace recorrido normal, oído medio, oído interno, lo que sería la cóclea, lo que sería el nervio, y el nervio llega a la oliva superior. En la oliva superior, por el haz olivococlear, se libera una respuesta deferente. Y esta respuesta deferente, por la neurona media, que ya sabemos que es contralateral, lo que provoca es que una unión en el reflejo con el séptimo par. Y estos dos van a ir a afectar lo que sería el músculo tensor del tímpano y el estapedio, que lo que genera es una tensión, una contracción para proteger el oído, para proteger la membrana y para que el ruido no afecte lo que sería oído interno. Bueno, ahora también existe el reflejo estapedial ipsolateral. Este sí se libera el sonido en el oído que vamos a evaluar por lo que es ipsolateral. Pero este tiene una gran diferencia, que el sonido debe ser tonotópico. Como sabemos, el, el ipsolateral, la neurona lateral, es más tonotópica. Entonces se debe liberar el sonido en el tono para que se haga contracción y se pueda evaluar. Este es un poco más difícil de evaluar y normalmente se evalúa con el reflejo estapedial ipsolateral, pero también hay otros medios para evaluar para estar más seguros, o se evalúa más para estar con información acertada, más que todo con exámenes ya más señales eléctricas, ya para evaluar los tonos. Se evalúa más con señales eléctricas, pero también se puede evaluar con este. Entonces, este sería como la gran diferencia. Y el examen, y este también se une con el séptimo par, el reflejo para tensar los músculos del tímpano y el estapedio, y así proteger lo que sería oído interno. Esta sería su función. Cosas que quiero decirle al paciente, primero que nada, revisar que el oído no esté tapado, que no tenga alguna dificultad, porque esto impediría la realización del examen. Además, decirle que no degluta, porque esto afectaría
la tensión muscular y la presión interna del oído, lo que es deglutir, bostezar, etcétera, durante el examen.